Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profesores de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Entre Profes, este espacio en donde compartimos ideas, estrategias y experiencias para mejorar nuestras clases, entrenamientos y sobre todo para seguir creciendo como la comunidad de educación física más grande de toda Latinoamérica. Antes de meternos con el tema del día de hoy, te quiero pedir, si nos seguís, si nos escuchás, que nos dejes una reseña en Spotify. Tenemos 81 reseñas de 5 estrellas. Este objetivo, o el objetivo que nos propusimos para llegar antes de fin de año, es a las 100 reseñas. Así que si nos escuchás y crees que este contenido te puede ayudar, nos ayudes con una reseña. Si no nos seguís todavía, que te suscribas en Spotify, en Apple Podcast, que nos sigas en nuestras redes sociales. Así podemos seguir llegando a más profes con este mensaje que hacemos con tanta pasión. Hoy tenemos un episodio muy especial porque empezamos a meternos en la antesala de las jornadas Innovar Salud y Deporte, jornadas en las que estamos organizando junto al Instituto de Ciencias del Deporte de Gatorade, en donde vamos a buscar acercar lo último en ciencia, rendimiento y bienestar a todos los profes y entrenadores que trabajan en el día a día y en el campo. Para acompañar este camino vamos a empezar a entrevistar a aquellos que van a estar disertando en las jornadas, no solo para que los puedan conocer, sino para que también sepan desde qué lado les van a hablar y vamos a enfocar estos episodios, siempre con la búsqueda de que sea útil y aplicable prácticamente para el profe de educación física. Y para acompañar este camino, hoy nos visita un referente de primer nivel, el doctor Juan Manuel Sarmiento Castañeda, director del programa de Medicina de Deporte y Actividad Física de la Universidad del Bosque de Bogotá, médico del Centro de Rehabilitación Cardiovascular, especialista en Medicina del Deporte, rehabilitación, pruebas funcionales y sobre todo un apasionado de la investigación aplicada al ejercicio y a la salud. Su trabajo se mueve en un punto clave, que es el vínculo entre el ejercicio físico, la salud cardiovascular y el rendimiento deportivo, temas que son centrales para nuestra práctica como profes y que vamos a desmenuzar en esta charla. Para que se den una idea, en Innovar vamos a estar abordando preguntas como ¿qué nos dice la ciencia más reciente sobre la hidratación y el rendimiento? ¿Cómo integrar evaluaciones funcionales al trabajo diario de un profe o de un entrenador? ¿De qué manera podemos diseñar prácticas más seguras, inclusivas y efectivas para nuestros alumnos y deportistas? Jornadas como estas son oportunidades únicas para poder escuchar a referentes internacionales, aprender de casos reales y también poder llevarnos herramientas prácticas que podemos aplicar desde el lunes en nuestras clases. Y justamente charlas como las de hoy con el doctor Sarmiento nos van a preparar el terreno. Si quieren saber más sobre las jornadas, se van a estar desarrollando el 14 y el 15 de noviembre en el Racket Club. Pueden pedirnos información por mensaje privado en Instagram, nos pueden escribir al WhatsApp y nosotros les vamos a estar acercando todos los medios para que se puedan inscribir. También con el cupón Entre Profes van a tener un 20% de descuento en las jornadas presenciales y también se van a estar lanzando de modo virtual, así que van a tener la posibilidad de inscribirse y verlas en formato asincrónico desde toda Latinoamérica. Así que ajusten los auriculares porque los voy a dejar con la entrevista que tuvimos con el doctor Juan Manuel, temas que van a recorrer desde la prevención cardiovascular hasta el uso de tecnología para poder evaluar y cómo nosotros podemos reaccionar ante situaciones que puedan llegar a presentarse con alguno de nuestros pacientes o con alguno de nuestros alumnos. Así que sin más, los dejo con la entrevista. Bien, como ya estuvimos conversando en la presentación, le vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Manuel Sarmiento, que nos va a estar acompañando con esta charla, con algunas preguntas que le vamos a ir haciendo para poder aprovechar en este episodio toda su experiencia. Primero y antes de comenzar con la entrevista, bienvenido Juan Manuel y un placer tenerte en este episodio y en este podcast. Rodrigo, a ti por la invitación, muy querido. Al contrario. Bien, vamos a empezar como introducción para que te vaya conociendo, para que el que va escuchando este podcast pueda conocerte un poquitito más y conocer cómo fue tu camino hasta convertirte en especialista en medicina del deporte y rehabilitación cardiovascular. Gracias por tu pregunta inicial, Rodrigo. Resulta que uno tiene siempre una
una idea cuando está terminando su bachillerato. Y dijo, medicina, interesante, ayudar a los pacientes para tener una mejor vida, y sobre todo más que vida, calidad de vida. Entonces así inicié en el año 83 mi actividad como estudiante de medicina, finalizando en el año 89. Y queda uno la venita, bueno, ¿y esto hacia dónde más? Porque yo puedo hacer la parte quirúrgica o puedo dedicarme a hacer actividades netamente clínicas, pero la vida me gustó mucho el deporte, diferentes modalidades deportivas, deportes de conjunto, individuales, ciclismo, etcétera. Y cómo podría combinar la parte médica con el deporte. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no me decía el deporte? En esa época no existía en Colombia, entonces comencé a averiguar diferentes programas a nivel mundial y paradójicamente el año siguiente de graduarme, la universidad donde estudié me dijo, vamos a abrir aquí medicina del deporte, ¿te interesa? De fantástico, ese es mi sueño. Y entré a estudiar medicina del deporte en el año 92 a hacer la especialidad. Acá en Colombia la especialidad es exclusiva para médicos, es de tiempo completo y dedicación exclusiva. Son 3 años dedicados a la especialidad. O sea, tenemos, no como en algunos sitios donde se hace fines de semana o cada 15 días, no, aquí en Colombia es una especialidad formal de 3 años y tiempo completo, dedicación a esto. Pero terminé mi especialidad y durante la especialidad, el área que más me llamó la atención, teniendo en cuenta pues, que hay la parte de niños, la parte de alto rendimiento, porque la gente cree que medicina del deporte es alto rendimiento, no. Medicina del deporte tiene un espectro grandísimo. Y un espectro es, bueno, el alto rendimiento de un país no pasa del 1%. ¿Y eso? ¿Qué hacemos con el 99% restante? Pues mirar cómo, desde el punto de vista actividad física y ejercicio, lo podemos acondicionar físicamente o al contrario, lo podemos evitar problemas tan grandes como es la enfermedad crónica. Entre enfermedades crónicas, la enfermedad coronaria verbigracia, el infarto, es la primera causa de muerte y de morbilidad, o sea, enfermedad a nivel, no solo de Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, por esa parte de cardiología, dije, aquí debe haber algo interesante para poder estudiar, para poder profundizar y obviamente poder trabajar. Y con el paso de los años tuve la oportunidad, me dio la oportunidad de poder ingresar a donde es mi institución, en la cual llevo ya 23 años, que es la Fundación Clínica Chayo, que es una de las instituciones principales a nivel de Colombia, formadora de profesores, muchos profesores de profesores aquí se han formado en el campo de la enfermedad cardiovascular. Entonces, no solo desde el punto de vista preventivo, sino más bien que todo también tratamientos de cirugía de corazón, trasplante de corazón e intervenciones invasivas y no invasivas a nivel cardiovascular. Entonces, basado en eso, ingresé al área de rehabilitación cardiovascular en esa institución como tal. Bien, perfecto. Ahí ya vamos sacando algunos puntos que vamos encontrando en común, tanto en la medicina y en la rehabilitación cardiovascular, y que nos pasa a nosotros también como profes de educación física, que es encontrarnos que pensamos que cuando hablamos de deporte hablamos solo de esos atletas que viven por y para el entrenamiento, y nos estamos perdiendo un mundo muy importante, o una población, mejor dicho, muy importante en la que nosotros podemos impactar tanto con nuestra actividad, como mencionabas vos recién, como es la persona aquella que quiera o desea hacer actividad física o desea hacer algún deporte o algún ejercicio de forma más recreativa, pero teniendo en cuenta los beneficios en la salud cardiovascular que puede conllevar aquello. Y también nombrabas que en la institución en la que estás trabajando actualmente son formador de formadores. Entonces vamos a otra pregunta que tenía ganas de hacerte, que es ¿qué lugar ocupa la investigación y la docencia en tu práctica profesional? Entendiendo que siempre la investigación, sobre todo en una disciplina también como la educación física, a veces son puntos que tendríamos que acrecentar más y mejorar para tener una mayor evidencia a la hora de poder hablar de los tópicos que, por ejemplo, nos toca hablar entre nosotros dos hoy.
Un porcentaje importante, porque además de la actividad asistencial que llevo en la clínica, dirijo el posgrado de Medicina del Deporte en la Universidad del Bosque y aquí tenemos los residentes del posgrado en actividad asistencial, enseñando lo que es la parte de rehabilitación cardiovascular, pero también la parte de pruebas funcionales, como hablaremos más adelante. Y con los residentes, entonces, obviamente, incentivarlos a hacer investigación. Investigación en el área, sobre todo, de falla cardíaca y ejercicio, en la parte de enfermedad coronaria de ejercicio, en hábitos de vida sana y en pruebas funcionales de cómo esa respuesta cardiovascular a ese paciente que ha sufrido un evento cardiovascular o que se está recuperando de una falla cardíaca nos puede ayudar a poder retroalimentar y poder mejorar esas capacidades funcionales de los pacientes que han sufrido desafortunadamente algún tipo de alteración cardiovascular. Bien, a veces nos pasa también desde el punto de vista de la educación física y en este caso de la actividad física. Muchas veces nos genera cierto temor a la hora de trabajar o prescribir actividad física alguna persona que haya tenido algún problema cardiovascular. Entonces, después más adelante lo vamos a ir conversando en la entrevista, esta importancia de no solo trabajar a la par con un médico, sino tener la posibilidad de trabajar con un equipo interdisciplinario. Y como decíamos, se suele decir que el ejercicio es la mejor medicina. Y entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles son los beneficios más claros de la actividad física tanto en la prevención como en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares? Muy interesante también pregunta, Rodrigo, y acabas de decir una palabra clave, es la mejor medicina, porque no solo previene, sino contribuye a recuperar y a tratar. Entonces, desde el punto de vista de espectro de la enfermedad cardiovascular, nuevamente enfatizando, conociendo que es la primera causa, enfermedad, valga la redundancia, y de muerte a nivel mundial, el ejercicio actúa desde 5 frentes muy importantes en la parte cardiovascular. Es antiarrítmico, es antitrombótico, es antiaterosclerótico, es antiisquémico y tiene unas propiedades a nivel mental, psicológicas fundamentales. Comencemos de la parte psicológica. ¿Por qué? Porque contribuye a disminuir la depresión, el estrés y el soporte social que ayuda a que esa persona pueda seguir sus actividades de la vida diaria normal. Es antiarrítmico, ¿por qué? Porque contribuye a disminuir la frecuencia cardíaca por aumentar el tono vagal, disminuir la actividad simpática e incrementar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es antitrombótico porque disminuye la agregación plaquetaria, aumenta la fibrinolisis, disminuye el fibrinógeno y disminuye la viscosidad sanguínea. Es anti-atresótico porque incrementa el HDL, contribuye a disminuir el LDL, a disminuir la presión arterial, a disminuir la adiposidad, a incrementar la sensibilidad a la insulina y a disminuir la inflamación, porque en última la enfermedad cardiovascular, por ejemplo la enfermedad coronaria, tiene un gran sustrato de inflamación. Y es antiisquémico, ¿por qué? Porque disminuye la demanda de oxígeno miocárdico, incrementa el flujo a nivel coronario, disminuye la disfunción endotelial, incrementa el óxido nítrico, que es un gran vasodilatador, y disminuye la posibilidad de agentes que hacen acciones oxidativas a nivel endotelial. Todo este espectro como tal contribuye a que esa enfermedad cardiovascular o se detenga, por un lado, o pueda ayudar a regenerar más rápidamente toda esa situación cardiovascular como tal. O sea que no hay mejor medicamento, no hay mejor medicina, como decíamos recién, que poder llegar a prescribir actividad física o trabajar en base a la actividad física con pacientes con enfermedades cardiovasculares. Exactamente. Bien, nos escuchan muchísimos profes de educación física, es el público que más nos escucha. Y ahora yo te hago una pregunta a vos como profesional. ¿Qué recomendación le darías a un profe que todavía no se anima a empezar a trabajar con enfermedades cardiovasculares o que está intentando animarse y tiene que empezar a dar sus primeros pasos? Lo primero, obviamente, es capacitarse, obviamente Bien. estudiar, porque obviamente el paciente cardiópata, a diferencia de un paciente que es atleta o de la vida,
vida cotidiana que no tenga enfermedad cardiovascular. Obviamente tiene unas condiciones donde paso a paso tenemos que, en lo posible, llevarnos a actividades que te iría llevando antes de, o si es sedentario, al contrario, darle una condición física. Entonces, la primera situación es capacítese a la persona en enfermedad cardiovascular, o sea, qué es la enfermedad cardiovascular, qué tipos de enfermedades cardiovasculares hay y sobre todo cómo se tratan, cómo se previenen y cómo las voy a recuperar. Y dentro de esa parte de recuperación, una herramienta fundamental son los medicamentos. Entonces también tiene que capacitarse en qué tipo de medicamentos utiliza el paciente, qué indicaciones tiene para utilizarlo, qué contraindicaciones tiene para utilizarlo y cómo ese medicamento puede interferir o no con el ejercicio, o al contrario, cómo el ejercicio podría o no interferir con esa acción farmacológica de ese medicamento. Entonces, esa parte de capacitación y entrenamiento en enfermedades cardiovasculares fundamental. Perfecto. Ya basado en eso y teniendo en cuenta esta base, es cómo el ejercicio, basado en lo que acabo de comentar, podría contribuir a que ese paciente pueda mejorar su condición física, o sea, esa aptitud cardiorrespiratoria, el llamado fitness cardiorrespiratorio, cómo contribuyo a que ese paciente, basado en esa enfermedad cardiovascular que tenga, pueda llevarlo a una mejor condición desde el punto de vista físico como tal. Bien, y siempre remarcar la importancia de este trabajo en equipo, la importancia de, como decías vos recién, el profe tiene que entender muchas cuestiones que van más allá solo de la actividad física y el entrenamiento, sino que también tiene que trabajar con profesionales, en este caso de la medicina y la rehabilitación cardiovascular, para que lo pueda ir guiando e ir orientando en base a las directrices que se tienen que ir tomando con ese paciente, ¿o no? Claro, basado en tu comentario, Rodrigo, aquí en Colombia utilizamos fisioterapia. Los fisioterapeutas que son especialistas en rehabilitación cardiopulmonar, ustedes tienen en la modalidad de kinesiólogos. Entonces, en esa Exactamente, acá es misma kinesiólogo. situación, exactamente, entonces, ellas están entrenadas para, y se entrenan para poderlo realizar, porque hay, cada profesional tiene su competencia, ¿sí? Bien. Tiene unas fortalezas como tal, y tiene unas debilidades. Entonces, la idea es que, como me decís, ese trabajo en equipo nos hace fortalecer la posibilidad de enfrentar a esa paciente que ha tenido enfermedad cardiovascular para darle y optimizarle como tal su salud, que es lo más importante. Bien, acá nosotros desde Entre Profes siempre somos partidarios del trabajo en equipo y no, que no prevalezca el intrusismo profesional, es decir, el profe tiene sus competencias como así también el equipo de salud que va a estar abordando a ese paciente, por eso la importancia de que cada uno pueda desarrollar su rol y que el profe sí o sí se capacite pura y exclusivamente en lo que corresponde actividad física y ejercicio en base a la rehabilitación cardiovascular. Yendo a esa pregunta, te quería hacer una pregunta un poquitito más práctica, que son, ¿cuáles son los errores más comunes que vos podés llegar a encontrar que se cometen a la hora de prescribir ejercicio en poblaciones con antecedentes cardíacos? Y cómo también Ok, los podemos solucionar, obviamente. ok. Lo primero es pensar que la frecuencia cardíaca es una herramienta fundamental para poder prescribir ejercicio en este tipo de Bien, pacientes. Sí y no. ¿En qué sentido? La mayoría de estos pacientes tienen un medicamento que se llama beta bloqueador. El beta bloqueador lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, si de base la persona tiene una disminución de la frecuencia cardíaca, la respuesta de la frecuencia cardíaca durante un ejercicio va a ser totalmente diferente a una persona que no tiene este medicamento que es el beta bloqueador. Entonces, si yo comienzo a prescribirle basado en ecuaciones hipotéticas, donde tengo la edad de la persona, ¿sí? bien, Menos unos teóricos, voy a decir, es que la frecuencia cardíaca máxima de esta persona es tanto, basado en su edad, ¿cierto? Siempre y cuando tenga beta bloqueador, pero si tiene beta bloqueador, esa frecuencia cardíaca nunca va a ser la real. Por eso lo ideal en este tipo de pacientes es en lo posible poder prescribir el ejercicio basado más en la percepción de esfuerzo, ¿sí? Teniendo en cuenta la escala, ya sea la clásica de 6 a 20 o la modificada de 1 a 10. O la bien, escala del habla. La escala del habla también es una herramienta muy sencilla de utilizar. Si haces una actividad leve, puedes mantener una conversación. Una intensidad moderada es ya hablas entrecortado.
y una intensidad vigorosa, definitivamente no puedes mantener una conversación, o por ejemplo, a veces la actividad que hacemos con los pacientes es trate de cantar y hacer ejercicio. Si ya no lo puede hacer, está haciendo una intensidad muy importante. Pero lo Bien, ideal que podríamos hacer es poder tener con ese paciente una prueba funcional, que es, en el caso nuestro, una ergospirometría, ¿sí? Que basado en los umbrales ventilatorios, tanto primero o segundo, pueda yo prescribirle a esa persona, porque esos umbrales nos van a dar la realidad de la frecuencia cardíaca en ese umbral, primero y segundo. Ahí sí podría utilizar la frecuencia cardíaca porque es la real que está obteniéndose en la prueba funcional, en este caso la de consumo máximo de oxígeno o consumo pico, básicamente pacientes para poder prescribir en forma adecuada este grupo de pacientes. bien. Ahí ya habíamos hablado un poquito de qué pruebas funcionales se pueden llegar a utilizar o qué herramientas nosotros también podemos obtener a la hora de poder controlar esa actividad física. ¿Y cómo considerás vos que los profes pueden llegar a interpretar esos resultados que desde las evaluaciones nos pueden llegar a brindar desde el área de medicina para poder aplicarlo en, ya sea en las clases o en los entrenamientos personalizados con este tipo de población? Muy interesante también pregunta esta, Rodrigo. Teniendo en cuenta que el paciente cardiópata es diferente al paciente o a la población en general sin patologías, sin enfermedades, estas personas nunca van a llegar a tener un consumo de oxígeno máximo, sino lo que llamamos un consumo de oxígeno pico. Entonces, esa Bien, es la primera situación diferente al resto. Por ende, la frecuencia cardíaca pico que va a obtenerse en esa maximalidad, por decirlo así, va a ser diferente de una persona del común. Y la otra es el cociente respiratorio, ese índice de intercambio respiratorio que es la relación entre el VOC2 producido y el consumo de oxígeno dado. Esa relación nunca va a ser igual que una persona normal, sin patología porque su RR nunca va a llegar a ser 1.10. Nosotros la maximalidad para ellos va a ser más o menos 1.05, que es diferente bien, como tal. Entonces, ya basado en esa maximalidad, el cambio es hasta qué frecuencia cardíaca máxima llegó, basado en su condición actual, desde el punto de vista salud o de su patología, y basado en sus medicamentos, para basado en ello, podamos prescribir. Y lo que tenemos en cuenta acá siempre nosotros son los, como te decía, los umbrales. Y en ocasiones la frecuencia cardíaca máxima, para basar en la frecuencia cardíaca máxima obtenida y la frecuencia cardíaca reserva, poder sacar unos porcentajes adecuados. Pero lo ideal es poder tener esa prueba con los umbrales como tal. Entonces, hay que saber interpretar su consumo máximo, su consumo pico de oxígeno, perdón, su frecuencia cardíaca máxima en la cual realizó esa maximalidad del consumo de oxígeno, la respuesta presora, fundamental, a veces nos olvidamos de esta variable que es fundamental. Esperamos que obviamente que esa presión arterial sistólica, a medida que incrementamos la carga, pues obviamente se va incrementando, porque o si se aplana, o sea, si es una respuesta totalmente plana o disminuye, hay una alteración desde el punto de vista de contractilidad del corazón, de fuerza del corazón. Entonces, eso significa que el corazón puede estar entrando en falla cardíaca. Entonces, obviamente, uno espera que esa presión arterial sistólica vaya incrementándose poco a poco. E igualmente, la presión arterial diastólica, lo que esperamos es que o se mantenga igual o disminuya algo durante la prueba. Y la percepción de esfuerzo. Esta percepción de esfuerzo, tratar de cuantificarla basada en los umbrales como tal y basada en la maximalidad para poder correlacionar luego en qué cargas hizo esos umbrales o en qué cargas hizo ese incremento de la presión subjetiva. Porque lo ideal sería poder prescribir basado en carga. ¿En qué velocidad o en qué bien, inclinación hizo los umbrales? ¿O en qué batiaje se hizo la prueba en bicicleta, en ciclo ergómetro? Hizo los umbrales. Sería ideal poderlo basado en cargas como tal, que es mucho más fisiológica, porque es una variable que es constante, es una variable que nos da la intensidad absoluta, más no la relativa, porque es diferente una carga, por decirlo así, una persona que haga a 100 vatios su frecuencia cardíaca, una persona, por ejemplo, de 70 años que haga
a 100 vatios, por decirlo así, ejemplo, Sí. su frecuencia cardíaca máxima es 120. A esos 100 vatios, a una persona de 40 años, seguramente su frecuencia cardíaca será mucho menor como tal. Entonces, obviamente hay que tener en cuenta estos dos factores como tal, forma importante para poderlo percibir. Perfecto, es como la tendencia que se va dando en la actualidad de la de individualización y el feedback constante, ya sea con la persona con la que estamos trabajando, tanto como con el equipo que la está abordando. Y en base a esto te quería hacer dos últimas preguntas, una relacionada a la temática que estamos hablando y después la otra va a ser un poco aparte. A nosotros como profes de educación física, ¿cómo podemos saber o qué aspectos tendríamos que tener en cuenta para poder llegar a detectar señales de alerta cardiovascular, ya sea en algún paciente que lo ha presentado o en algún paciente o atleta que no lo haya presentado, ya sabiendo cómo poder, primero, cómo poder prevenirlo, después cómo poder actuar y cómo poder abordar en una situación que se pueda llegar a presentar así? Muy asertiva tu pregunta y muy importante porque obviamente la primera aproximación es con el paciente. Para que ver, hay que ver los síntomas del paciente y los signos que puedas evaluar que te puedan hacer pensar en el problema. Entonces, unos síntomas cardinales del paciente es la falta de aire. Cuando le colocas cargas y conoces a tu paciente y has venido colocando, por ejemplo, una carga de, por decirlo, 3 kilómetros por hora con 2 3 de inclinación y no se venía sintiendo cansado y súbitamente viene sintiéndose cansado o que en su actividad de la vida diaria se viene sintiendo cansado o fatigado cada vez más fácilmente, es el primer síntoma. O sea, la falta de aire es lo primero. Lo segundo es el dolor en el pecho, pero el dolor importante, el que llamamos nosotros dolor anginoso, es el que se da sobre todo detrás del esternón, que se manifiesta como un dolor tipo opresivo, peso. El paciente se lleva la mano al pecho y dice, es que algo me oprime. Es el segundo síntoma. Eh, la sudoración profusa, que es una sudoración fría, no, no es la sudoración del ejercicio, sino me siento sudando como frío. El síntoma como si fueras a perder El a, te fueras equilibrio. a desmayar o a perder el equilibrio, ¿sí? Lo que llamamos nosotros el presíncope como tal, es otro síntoma muy importante como tal. El otro síntoma es que te sientas de pronto un calor excesivo a nivel de tu cara, que no es un calor normal por el ejercicio. Entonces, esa como un fogonazo, por decirlo así, que sientes en tu cara. Entonces, esos son síntomas cardinales que hay que tener en cuenta. Las ganas de vomitar, la náusea como tal, que venga la náusea en esfuerzos físicos, también es fundamental tenerlo en cuenta. Eso desde el punto de vista síntomas como tal. El otro signo ya es que, por ejemplo, le tome la presión arterial y de pronto se suba súbitamente la presión arterial sistólica, sobre todo cuando está en ejercicio más de 170 o más de 180 la sistólica, o por el contrario, que al comenzar tu ejercicio comenzó a tener presiones arteriales sistólicas 140, 150, y luego súbitamente le tomaste y está en 110, 100, disminuyó. Ojo, es un síntoma cardinal de que algo, no está, algo está sucediendo mal en el corazón, hay falla de bomba como tal. Que palpes el pulso y lo sientas irregular. Entonces, si hay una irregularidad en el pulso, hay una arritmia. Entonces, hay que saber qué tipo de arritmia hay como tal. Y basado en lo que te comenté de la sudoración y toques al paciente y sientas sudoración fría, ahí hay una Bien. situación que hay que tener en cuenta. O la saturación de oxígeno. Entonces, le colocas el pulsoxímetro y de pronto estaba en una saturación de 90, 95 y súbitamente comenzó a disminuir la saturación menos de 90, 85, 80. Hay alguna situación que hay que tener en cuenta para valorar y detener el ejercicio. Perfecto. Y en este caso, supongamos que lo detectamos. ¿Qué cosas sí y qué cosas no tendríamos que hacer nosotros a la hora de tratar de ayudar al paciente en este caso? Lo primero es pedir ayuda, Bien, ¿sí? Armar tu estrategia de la que llamamos nosotros la cadena de supervivencia. O sea, pide ayuda. Tengo una persona en tales circunstancias, por favor, ayúdenme, ¿cierto? Acostar al paciente, ¿cierto?
levantarle las piernas como tal, para ver, porque puede ser una situación eh, eh, de unos pocos segundos, pocos minutos, y que sea no algo ocurrente, sino que entonces el paciente no consumió buen alimento, no se está hidratando bien, entonces fue algo casual. Entonces, levantar las piernas y estar tomando signos, usted tomar la presión, si puedes tomar la presión y tocar el pulso, a ver cómo está, y que esté permanentemente el paciente tratando de conversar con vos, ¿sí? Bien, Eso significa que el paciente está consciente. Cuando el paciente deja de conversar contigo, no hay nada que hacer. Hay que acabar de seguir con la cadena de supervivencia y pedir aún más ayuda para que te traigan, en caso si sea posible, un desfibrilador externo. Y ya que hablo de esto, es fundamental que en el área donde hay ese tipo de pacientes siempre debe haber un desfibrilador automático externo. El perfecto, desfibrilador automático externo ayuda a ese paciente que tiene una situación de arritmia, como es una fibrilación auricular, a sacar la fibrilación auricular. Y ya basado en lo que me acabas de decir, el personal que está en contacto con el paciente debe tener fundamental un curso de soporte vital básico. El BLS que llamamos nosotros, el soporte vital básico, salva vidas. Por eso todos tenemos que tener una certificación en eso y estar por lo menos cada 2 años certificando en esto, porque hay cosas que se nos pueden olvidar. Esa capacitación es fundamental para poder salvar vidas como tal. perfecto, perfecto. Siempre decimos lo mismo, es muy importante. Nosotros que también estamos en esa primera línea que puede llegar a ser el trabajo con el paciente mano a mano, tener la capacitación para poder saber responder y resolver cuando se presenta una de estas situaciones y saber qué sí es lo que hay que hacer. Y también en ese afán por querer ayudar, también saber nuestra limitación y qué es lo que no hay que hacer. Porque a veces en el afán de querer dar una solución o buscar una solución termina siendo contraproducente nuestra ayuda. ¿De acuerdo? En ese que no hacer es nunca darle líquido a la persona acostada. Nunca. Y hasta que no esté consciente totalmente y sentado, poderle ofrecer algo de líquido, pero nunca en ese estado estuporoso ofrecerle líquidos como tal a la persona. Perfecto, perfecto. Bien, una última pregunta te voy a hacer para ir cerrando la entrevista y agradecerte por tu tiempo. Te vamos a tener en las jornadas Innovar Salud y Deporte. Ya estuvimos conversando y mencionando al principio del episodio de qué se trataban. Quería que le cuentes un poco a los profes que nos están escuchando sobre qué tema vas a estar disertando para que puedan conocerte un poquito más. Sí, hay dos temas que tengo la responsabilidad de poder llevar a cabo. La primera es si, cómo mantener ese corazón con más años de vida. Pero más que más años de vida es mantener el corazón con calidad de vida. Y es Perfecto, donde viene la parte de ejercicio. O sea, entre más ejercicio yo haga, más tiempo voy a vivir. Eso es lo que vamos a ver, si es verdad realmente eso. Y el otro es, ¿cuáles son los tips para en lo posible, las 10 cosas fundamentales que debemos tener para evitar enfermedades crónicas no transmisibles? Las enfermedades crónicas no transmisibles de este mundo son la enfermedad coronaria, la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, la depresión. Son las enfermedades crónicas que desafortunadamente nos hacen tener o una incapacidad o una muerte más prematura. Entonces, ¿cuáles son esas tips, esas herramientas que nos ayudarían a evitar esa situación de estas enfermedades? perfecto, perfecto. Seguramente van a ser unas charlas muy interesantes. No te quiero andar sacando más tiempo. Nos vamos a estar viendo en noviembre en las jornadas. Va a ser un placer poder saludarte y también conocerte personalmente. Para mí fue un placer poder tener esta charla y quería agradecerte por compartir el espacio conmigo, conversando uno a uno y con todos los profes que nos van a estar escuchando del otro lado. A ti, Rodrigo, muchas gracias y cuenta conmigo si te necesitas algún otro apoyo. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo enorme. Que estés bien.